El que no está en la campana es porque no suena. Muy buenos días, queridos amigos de La Campana. Le damos gracias a Dios siempre. Gracias a Dios primero que todo por estar frente a sus pantallas. Gracias al Todopoderoso. Gracias a Jesús que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Cada día que nos levantemos, pensemos que es un nuevo día que nos ha regalado Dios. Es un nuevo día para nuevas oportunidades, para reflexionar sobre las cosas que hemos hecho, tanto lo bueno como lo malo. Y en base a eso, tratar de actuar cada vez mejor en la vida. Bueno, ese es un mensaje, un consejo que le damos desde aquí, desde La Campana. No se olvide nunca de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Resulta que la Contraloría General de la Nación ya empezó el ciclo de auditorías a la administración distrital. Ya empieza este ciclo de auditorías para, por medio de este ciclo de auditorías, evaluar qué está haciendo bien cada dependencia, qué están haciendo mal, las contrataciones, los dineros que entran, los dineros que salen. Bueno, una serie de situaciones donde los funcionarios, por medio de estas auditorías, uno se da cuenta si se rajaron o no en la administración. Bueno, es importante lo que hace la Contraloría y es algo que se debe de apoyar. Entonces, pues vamos a ver qué dijo el Contralor frente a esta situación de los ciclos de auditoría a la administración distrital. Buenos días para todos. Sí, efectivamente hoy comenzamos el ciclo de auditorías 2021 de nuestro PGA y hicimos la instalación de la auditoría financiera y de gestión que se va a realizar a la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Esta es la primera auditoría que va a arrancar, donde se va a revisar todo el componente financiero y de gestión, y nosotros realmente aspiramos que los procesos que la administración ha estado realizando estén dentro de la normalidad, estén dentro de los cánones de ley, que nos permitan a nosotros llegar a una auditoría o hacer unas observaciones que de una u otra manera se puedan subsanar. No, sin dejar de lado que lo que nosotros encontremos que no se pueda subsanar y que tenga algún tipo de incidencia, ya sea fiscal, disciplinaria o penal, nosotros vamos a darle paso, por cuanto nosotros tenemos que dar cumplimiento a la ley. La Contraloría General de la Nación el año pasado, por motivos de COVID, inició unas auditorías a nivel nacional a las contrataciones que se realizaban por COVID. Algunas estaban en ejecución. ¿Esas que ya terminaron, que ya se ejecutaron, van a ser auditadas? Efectivamente, nosotros por competencia teníamos el año pasado la obligación de auditar la contratación que se realizó por efectos de la pandemia o de urgencia manifiesta. La mayor parte de los contratos el año anterior, cuando hicimos la auditoría, no estaban liquidados, por lo tanto, en este proceso auditor de este año, lo vamos a abordar nuevamente para poder dar concepto de fondo. Por otra parte también, la auditoría que se llevó a cabo el día anterior, la rendición de cuentas que llevó a cabo el día anterior, el balance que puede entregar. El día anterior nosotros, la Contraloría Distrital de Buenaventura, hizo rendición de cuentas de la vigencia 2020 y podemos inferir que hubo una buena receptividad porque hemos estado monitoreando y llegó a gran parte de la población bonaerense. Queremos que la población bonaerense tenga confianza en la Contraloría Distrital de Buenaventura, que está haciendo su tarea y que va a hacer todo lo que esté dentro de los cánones de ley para que sus procesos auditores sean de manera objetiva y sean de manera total, confiable. Frente a los hallazgos que se encontraron, lo que usted manifestaba el día anterior, hallazgos en la Contraloría Distrital, hallazgos en la S Distrital Luisa Blanque de la Plata. En todas las dependencias que nosotros auditamos se encontraron hallazgos, en algunos hallazgos fiscales, en algunos hallazgos con incidencia disciplinaria, en algunos con incidencia sancionatoria. Efectivamente hubo algunos hallazgos muy representativos, como es el en el Hospital Luisa Blanque de la Plata, que por el proceso de facturación
no se había entregado la facturación por el contratista y eso está generando un detrimento patrimonial en el hospital. También tenemos un hallazgo representativo en la alcaldía, donde los recursos que se utilizaron para la atención del adulto mayor, también se evidencia que hubo mala utilización de los recursos. También encontramos un hallazgo en el Instituto de Deporte, donde hubo una contratación que se evidencia que duplicidad de contratación, unos recursos también que no aparecen en las cuentas, hallazgos importantes encontramos y que la gente, población bonaerense, puede mirar la página de la Contraloría porque todo lo que nosotros hacemos queda publicado en nuestra página. Pero muchos dirán hallazgos sobre hallazgos, pero entonces, ¿qué viene después de todo esto? ¿O se quedan allá? Los hallazgos, las observaciones inicialmente cuando se convierten en hallazgos, son trasladados a cada una de las competencias o las dependencias que le compete. Cuando son hallazgos de tipo disciplinario son trasladados a la Procuraduría y es la Procuraduría quien define en últimas el qué hacer o el disciplinar al funcionario o a la persona que ha cometido el ilícito. Los hallazgos penales, cuando son determinados, se trasladan a la Fiscalía y es la Fiscalía quien define en últimas el qué hacer. Nosotros en la Contraloría, los hallazgos que son de tipo fiscal se trasladan a nuestra dependencia de responsabilidad fiscal y allá se hace el proceso y se define si en últimas hay responsabilidad fiscal o no del funcionario o el particular que haya cometido el error. En últimas, nosotros estamos trabajando fuertemente para que esos hallazgos fiscales que nosotros tenemos en la Contraloría se le dé celeridad y se defina con mayor prontitud para que la persona, si es hallado culpable o si es responsable fiscal, tenga que resarcir el daño mediante la devolución de los recursos. Continuamos aquí en La Campana. Queremos hablar de un tema que toda la comunidad lo conoce y es la moción de censura que se le dio al secretario de Gobierno distrital, Ulpiano Riascos. Nuestro compañero Gerardo García obtuvo una entrevista con el secretario de Gobierno frente a esta situación. ¿Qué dice él frente a lo que el Consejo anunció sobre la moción de censura a este funcionario de Buenaventura? Vamos con Gerardo a ver qué dice Ulpiano Riascos frente a esta moción de censura. La aprobación de la moción de censura en contra del secretario de Gobierno Ulpiano Riascos por parte del Consejo del Distrito de Buenaventura ha generado una serie de reacciones en todo el distrito de Buenaventura, pues sería el primer funcionario que estaría dentro de esta aplicación de sanción. El secretario de Gobierno Ulpiano Riascos dio a conocer que hoy el Consejo Distrital de Buenaventura, que aunque tiene todo su derecho, no tiene razones de pesos para aplicar esta moción en su contra, pues asegura él que como funcionario ha cumplido conforme a la ley y a la normatividad. Lo primero que hay que decir es que el Honorable Consejo Distrital tiene, a partir de las potestades que le confiere la Constitución y la ley, derecho a ejercer control político sobre la administración. En desarrollo de ese ejercicio de control político, obviamente también tiene la posibilidad de promover mociones de censura contra cualquiera de los funcionarios de la administración. Por lo tanto, a mí no me resulta nada extraño. Sin embargo, hay que precisar que la acción de censura o que la moción de censura no es un acto que se presente por el solo impulso de presentarlo, sino que tiene unas reglas, tiene que estar debidamente sustentado. La moción de censura procede cuando el funcionario es citado y no concurre a las citaciones
que le hace el honorable consejo. Ese no es mi caso. O por asuntos propios de las funciones de su cargo. Tampoco es mi caso, porque desde el punto de vista técnico-administrativo, las respuestas que se dieron fueron las pertinentes, las concretas y las precisas. No obstante, desde el punto de vista subjetivo de los concejales, estiman que este funcionario, este servidor, no dio respuestas satisfactorias. Justamente eso es lo que hay que ventilar en la audiencia de descargos que se va a celebrar, Dios mediante, el próximo lunes, y allí demostraremos que, digamos, esos cargos que se nos imputan o que se nos endilgan no tienen ningún fundamento. Eso no es motivo, digamos, que uno no haya sido milimétrico y exacto en una respuesta, eso no es motivo que amerite la solicitud de una moción de censura. Esta moción de censura debe necesariamente observar el debido proceso, el respeto a las normas elementales del debido proceso. Por lo tanto, yo estoy tranquilo y tengo la certeza de que el día lunes vamos a demostrar que efectivamente hemos estado actuando apegados a el manual de funciones y que hemos cumplido a cabalidad y con creces nuestra función como secretario de gobierno. Ahora bien, 3 son las líneas sobre las cuales descansan los reproches de los concejales. Una primera línea es que se nos atribuye negligencia o descuido en la ejecución del presupuesto del Fondo de Seguridad Territorial. Frente a esto debo decir que este fondo se ejecutó parcialmente, es decir, se llevaron a cabo algunos contratos, pero hubo otros que hubo que suspender. ¿Por qué los suspendimos? Porque hubo un embargo que se recayó sobre esta cuenta. Como las cuentas estaban embargadas, nosotros no podíamos proseguir en los procesos licitatorios. Sin embargo, hay 3 contratos de este proyecto que están andando. Es la remodelación del cuartel de policía del Galeón, es la remodelación del edificio de la Unidad Nacional de Protección y es la actualización y modernización del sistema 123 de llamadas de emergencia. Estas actividades han sido contratadas y están avanzando. Hubo otras que no se pudo avanzar porque pesa sobre la cuenta del Fonseca un embargo que no se impuso por causa de esta administración, sino por incumplimientos a compromisos, a conciliaciones suscritas en administraciones pasadas que no cumplieron y entonces recaen sobre la cuenta. Por lo tanto, por más voluntad que tuviera el secretario de gobierno para ejecutar, no podía hacerlo porque estaba con las manos amarradas. No podía hacerlo porque podía incurrir en alguna falta disciplinaria o en alguna falta de carácter penal. La segunda línea en las que ellos apoyan sus reproches es no haber, digamos, presentado o formulado proyectos relativos a la seguridad ante el gobierno nacional. En relación con esto debo decir que tampoco podíamos. ¿Por qué no podíamos? Porque como consecuencia de la inejecución, de la falta de terminación de unos convenios interadministrativos con el Ministerio del Interior, la administración pasada incumplió con la construcción de 3 centros de integración ciudadana. Esto condujo a una sanción, un veto contra la Alcaldía de Buenaventura para acceder a recursos del Fonsecon. El Fonsecon es un fondo de seguridad nacional. Como estamos vetados, no podemos presentar ningún proyecto. Esto se les explicó a los honorables concejales. Se les dijo una y otra vez, nosotros no podemos. Sin embargo, ellos reclaman
que nosotros no presentamos los proyectos, pero hay una razón, hay una causa perfectamente justificada y explicada, y es que actuaciones de administraciones anteriores provocaron la sanción, el veto sobre Buenaventura para poder presentar proyectos financiados con Fonsecon. Y la tercera línea de la que hablan es la falta de articulación con el gobierno nacional, lo cual sí es aberrante. Y es aberrante porque si hay una administración distrital que ha estado más articulada con el gobierno nacional que esta, es imposible. Nosotros podemos señalar, mire, el día 31 de diciembre pasado vino a solicitud nuestra el señor ministro de Defensa, que en paz descanse, Carlos Holmes Trujillo. El día 29 de enero vino el señor ministro de Justicia, Wilson Ruiz. El día 19 de febrero vino el señor ministro del Interior. Y el 20 de marzo, sábado pasado, vinieron 3 ministros, el de Justicia, el del Interior y el de Defensa. ¿Qué dijo? Si usted revisa la entrevista que se le hizo al ministro de Defensa, una de las cosas que resalta es la gran articulación que hay entre la administración distrital, el gobierno nacional y el gobierno departamental. Eso es un hecho notorio que es ostensible e inocultable. Sin embargo, los señores concejales no quieren ver. Como tampoco quieren ver que desde el día 31 de diciembre a esta parte hemos producido la fuerza pública en articulación con la administración distrital los más contundentes resultados que en materia de lucha contra la delincuencia se haya dado en el territorio de Buenaventura. También dio a conocer Ulpiano Riascos que dentro de ese proceso habría algo más allá de una acción de control por parte de los concejales. Para mí sí, para mí la motivación es más política que técnico-administrativa. Desde el punto de vista técnico-administrativo, nosotros no tenemos ningún problema porque por el contrario, antes que deficientes hemos sido suficientes, hemos trabajado de manera ardua. ¿Y sabe qué? La comunidad de Buenaventura lo sabe. En medio del COVID, el único secretario metido allá en los territorios más vulnerables, más difíciles, tratando de controlar que la gente no hiciera fiestas, que se aglomeraran y que se contagiaran. Y una permanente articulación con los líderes comunales, tratando de coadyuvar al tema de seguridad física, de integridad física, de seguridad para la vida, etcétera. Ulpiano Riascos, secretario de Gobierno, espera que luego de realizar los descargos, el Consejo Distrital de Buenaventura sea convenido en justicia dentro de este proceso. No llevan capa. Ellos no pueden quedarse en casa. No son médicos que te pueden curar, ni suministrar medicina ni alimentos. Pero sin ellos no podríamos estar informados, ni tendríamos algo tan necesario como las telecomunicaciones. En tiempos de dificultad, tu empresa de telecomunicaciones Legón sigue trabajando día a día para brindarte el mejor servicio de televisión e internet. Comunícate con nosotros al número que aparece en tu factura para el cobro a domicilio. Gracias por preferirnos. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Y frente a este caso tan importante, porque es raro, sería primera vez en Buenaventura, creo que se da un caso de esto de que vayan de pronto a retirar un funcionario porque el Consejo le dé moción de censura. Hay muchas leyes frente a esta clase de acciones por parte del Consejo que se deben de tomar en cuenta para que las mismas sean legales. Pero bueno, los abogados conocen de esto y es importante. Por eso también entrevistamos al director financiero Manuel Vallecilla, que nos da su punto de vista frente
también cómo afectaría esto a la administración en su parte económica y todo lo que tiene que ver pues con las afectaciones que genera esta moción de censura al secretario de Gobierno para la administración distrital y si es legal o no. Frente a lo que hoy se está pasando en el Consejo Distrital con el secretario de Gobierno, se ha manifestado pues de que moción de censura por unos compromisos que tenía que cumplir en materia de seguridad, pero que no cumplió, y él manifiesta es porque unas cuentas de la administración estaban embargadas. En materia financiera, ¿qué manifiesta usted al respecto de este tema? Bueno, hay unas realidades en lo que tiene que ver con no solamente con gobierno, con seguridad, sino con la administración distrital. Nosotros nuestros informes han mostrado que el cúmulo de procesos jurídicos que tiene la alcaldía distrital son muy voluminosos en términos tanto de número de procesos como de montos, y eso ha generado que algunos de ellos se hayan convertido en embargos a la administración distrital, otros tutelas, y hay una cosa clara: las decisiones judiciales, les guste a uno o no, uno las tiene que cumplir, y cuando se ordena un embargo, como sucedió con la cuenta del Fondo de Seguridad, pues toca a cumplir. Y sobre eso es, aparte de la administración distrital, hacer los procesos que tienen que ver, en algunos casos, plantear el carácter inembargable de la cuenta. Sabemos que hay algunas excepciones para esa inembargabilidad, y sí, hubo unos en ese caso que unos embargos que generan procesos de congelación de las cuentas que no permiten que se hagan o que se puedan ejecutar programas que ya estaban previamente definidos. Pero entonces, en lo que tiene que ver con eso, hay que reconocerlo, que eso ha generado procesos de dificultades para adelantar proyectos y programas, y que son decisiones judiciales que hay que respetar, y que han surgido, y eso sí quiero hacer énfasis, han surgido en contratos, conciliaciones que se han generado en vigencias diferentes o anteriores a enero 1 del 2020. La administración distrital, a través de su departamento jurídico, hace todas las diligencias, y a la fecha que hablamos sabemos que se han logrado el levantamiento de embargos, entre otros y descongelar cuentas, entre otras las de esa dependencia. Entonces ahí hay una realidad que se ha enfrentado el distrito, se ha enfrentado no solamente esta administración sino otras, y definitivamente eso genera problemas para adelantar proyectos y programas que se tenían presupuestados y dentro del plan de acción de cada secretaría. ¿Tienen un monto de cuánto sería este embargo de las cuentas del FONSET? Bueno, espero no equivocarme, creo que estaban en el orden, es una cuenta de más o menos 1.300, 1.600 millones de pesos, una cifra importante que pues generaba, es una parte importante, digámoslo así, del monto de los recursos en la cuenta de ese fondo. Entonces, sabemos que en este momento hay disponibilidad de esos recursos, y dependiendo pues, del comité que maneja ese fondo, hoy se podrían definir acciones para su uso. ¿Qué pasa, doctor Vallecilla, con las cuentas de la personería distrital? Bueno, las cuentas de la personería distrital no puedo dar ninguna razón, eso es un manejo independiente. Creo que usted se refiere al hecho de las transferencias que hace Bueno, nosotros, y yo lo he repetido, en el año 2020, teniendo en cuenta las dificultades que hubo en los recaudos por efectos de pandemia, la administración distrital tomó la decisión de hacer una transferencia por encima
del valor recaudado de los ingresos corrientes de libre destinación. Hago claridad en esto. La norma dice que a la Contraloría se le debe transferir el 1.7% del recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación. Si hubiéramos hecho ese recaudo, si hubiéramos hecho la transferencia de esa manera, le habíamos tocado transferir a la personería una cifra. Nosotros tuvimos 105 mil millones de pesos de ingresos corrientes y eso daba un recaudo menor, un recaudo X. Sin embargo, nosotros hicimos transferencias por valor superior a, es decir, transferencia por encima de ese recaudo por el orden de los 473 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que es que la alcaldía hizo un esfuerzo adicional y envió por encima del recaudo. El recaudo nuestro fue casi el 64% de los ICLD y sin embargo se causó y se envió a los organismos de control, en este caso Consejo y Personería, para funcionamiento del 80.5%. Es decir, hicimos un esfuerzo adicional para que pudiésemos enviar por transferencia más de los recursos que deberíamos de haberlo hecho por efectos de el recaudo efectivo, y eso en el caso de la personería fueron 473 millones de pesos, comprobado con cifras. O sea, no se puede definir que es que la personería o que el distrito ha incumplido con las transferencias a los organismos de control. Y en este año pues ya hemos hecho la transferencia a los meses de la 12ª parte de los meses de enero y febrero. Yo creo que eso muestra voluntad, esfuerzo de lo que se ha hecho con la Contraloría. Y eso está documentado. Las transferencias están ahí, los recaudos del ICL están ahí y se ve que, reitero, 473 millones de pesos por encima del recaudo es una cifra significativa del esfuerzo que hizo el Distrito de Buenaventura. Esto ha sido todo por hoy en La Campana. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes de este programa La Campana Buenaventura. Gracias a nuestros seguidores en Facebook y en nuestra página de YouTube. Le damos muchas gracias a todos ustedes, pero primero que todo, gracias a Dios por permitirnos todos los días estar frente a sus pantallas. Y recuerden siempre esto, que el que no está en la campana es porque no suena. El que no está en la campana es porque no suena.